Una vez, no sé qué problema habían tenido en los tanques, yo había cargado nafta en cantidad abundante en la Coupé Torino, que tenía antes a la que estoy armando ahora, y me arruinaron el motor. Verdaderamente me arruinaron el motor. El tema estaba en el combustible. Lo he desarmado y se ha encontrado que el tema está en el combustible. ¿Cuál era el problema? Que estaba viniendo con agua. El agua no es compresible. Entonces, bueno, se generó un problema. La tapa del cilindro estaba bien, está bien. A mí me han pagado todo. Yo presenté facturas de esto, facturas del otro. Obviamente no tenía el ticket de la carga de nafta, de la carga de combustible, pero al haber tantos reclamos, es como que dijeron, bueno, vamos a solucionar esto y vamos a hacer el cambio de tanques, no sé cómo fue la resolución de eso, pero dejé de ir. Y volví a mis raíces, estoy hablando de varios años atrás igual, no, esto no es que pasó ahora. Eh, Volví a mis raíces, a la ESO, que ahora es una acción que está en Fasola y vuelta de obligación, y General Actis. Fasola y General Actis. Ahí paramos una banda, una banda, una patota de atorrantes, entre ellos, bueno, el querido Rocky, que su pronóstico no es para nada favorable, la verdad no es para nada favorable, pero bueno, la viene peleando, la viene luchando, yo creo que, y quizás suene feo y hasta suene fantástico, pero fantástico en la acepción de la palabra fantasía, fantástico. Yo creo que hay tantos amigos y tanta gente haciendo fuerza para que se cure ese muchacho, que yo deseo con el alma que se cure. Pero ya tiene daños neurológicos. Y hay tanta gente deseando que se recupere que no lo están dejando irse. Porque yo sé que, por la confianza que tengo con él, que yo sé lo que él hubiese preferido ante determinada situación que por ahí uno habla con un amigo, quizás con un café de por medio. Hay amigos con los que uno filosofa y habla mucho y dice, si a mí me pasara esto, si a mí me pasara lo otro. Y yo sé que, primero que no estamos en una edad de decir cosas que no sean convicciones personales. O sea, no somos pibes de 18 años que decimos, porque yo la verdad me quiero morir. No, o sea, somos tipos que ya tenemos una edad, una experiencia y bueno, lo que decimos lo decimos convencidos. Y hemos tenido charlas en donde, bueno, yo les decía, deja de fumar, que ya que dejó con los años, qué sé yo, pero bueno, todo eso le está jugando en contra con el tema respiratorio, que no puede respirar por su propio medio. Y él me decía, vos que hablás, vos me vas a decir que esos anteojos que todavía te siguen sirviendo, vos tenés que ir de vuelta y hacerte medir, a ver si hay que corregir para bien o para mal. Y nos decíamos nuestras miserias, o sea, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero difícil la viga en el ojo propio. Y bueno, nada, cuestión que yo sé lo que él hubiese preferido al verse en esta situación. Pero creo que hay tanta gente deseando que verdaderamente salga adelante que no lo dejan ir. Y bueno, me duele mucho decir esto, porque la verdad que la vida no me ha dado demasiada familia, pero me ha dado muy buenos amigos a los cuales él pertenece. ¿A qué iba con todo esto? Resumí, pues me voy por las ramas, vieron cómo soy. No estoy cargando nafta en la YPF, pero volvemos a la punta. En una época había un programa que se llamaba Club de IPF, no sé. Uno cargaba y le ponían puntos.